En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por eterno descanso de Isabel Barrientos, Pilar Barajas, Antonio Rodríguez, Julia Medina, Marta Alicia Cruz, Harley Miramontes, Abel Salas, Francisca Cristián, Alberto Cristián, José Diego Barraza, José Reza, Vianey Licerio, Pablo González, María Concepción Cordero, Olga Lidia Barajas, por la salud de Esther Adriana Almaraz, Gerardo Hernández, Jesús Antonio Celaya, Eduardo Estrella, Arturo Delgado, Ginny Ortega e hijos, Filiberto Sierra Rubio, Pascual Arturo Hernández, Raúl Hernández, María Aguilera, Ismael González, la familia Anaya Chávez, por Lía, Alberto Fernández, Fernando Ruiz, José Luis Mesa y familia, familia Lamberta Amarante, Amelia Lugo y familia, por una intención especial y por todos los enfermos del COVID. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Cada uno de nosotros, todas las personas, siempre actuamos o nos movemos sea por las normas o principios. Pueden ser personales, familiares o inclusive sociales. Las leyes, cada gobierno tiene unas leyes y en teoría todas ellas van o buscan el bien común, el bien para la gente, para los demás. Pero en el aspecto espiritual, en el aspecto religioso, hay muchas personas que en lugar de seguir unas leyes o unas normas, ellos se las diseñan a su gusto. No, para mí eso no está, para mí eso está bien. No, eso para mí no es pecado. No, para mí yo creo otra cosa. Y tenemos la capacidad de hacerlo y la libertad que Dios nos la da. Para nosotros católicos, si realmente lo somos, y digo realmente porque no es nada más porque yo creo en Dios, ya automáticamente ya soy católico. El ser católico, el ser cristiano, implica cumplir con las normas, implica con los principios, implica confianza, implica seguimiento y todo lo demás. Dios le da, además del derecho natural a los hombres, también a nosotros como católicos o como cristianos, les da unas leyes, unos principios o mandamientos. Fíjense, la palabra mandamiento es mandar, no es aconsejar, no es sugerir, no es te recomiendo, no, te mando. Y eso es lo que Dios dice: yo te doy unos mandamientos. Si quieres que yo te bendiga, que yo te acompañe, que yo te proteja, en definitiva, si quieres ser mi pueblo y yo tu Dios, estas son las condiciones. Y ahí cada uno elige, cada uno decide si quiere o no quiere. Y al final de cuentas, tenemos que asumir las consecuencias de esa decisión. Pero lo que no se puede hacer es decir que si las elijo, me quiero beneficiar de todas las bendiciones de esa elección, pero luego yo seleccionar aquellos mandamientos que más me gustan. Los que no comprendo no estoy de acuerdo. Los que me cuestan, esos los relativizo. O inclusive, otros de esos simplemente no los tomo en cuenta. Eso a mí no me obliga. Pero es un mandamiento. Cuando Dios nos da los mandamientos, y cuando Jesús nos pone o resume sus mandamientos en el amor a Dios y amor al prójimo, no nos dice yo les sugiero, sino este es el mandamiento, esto es lo que se manda. Si quieres ser mi discípulo y por lo tanto quieres beneficiarte de mi bendición, de mi gracia, de mi ayuda, de todo lo demás, tienes que cumplir esto. Ya cada uno decida, pero no es para elegir. Dios no nos dice, mira, de los 10 mandamientos o de los mandamientos que sean, elige 5. No, dice, tienes que cumplirlos todos. Y el problema que hay hoy en día es que yo los vivo o yo los acepto o los cumplo según cómo esté. Si tengo ganas, si estoy bien, si no me cuesta, si lo comprendo, si me parece lógico y razonable. Dios no nos dijo, cumplan los mandamientos y los entienden. No, ese es el mandamiento. Habrá que meditarlo, profundizarlo y entenderlo, por supuesto. Pero por encima de entenderlo está el cumplimiento. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuáles son los más importantes? Nosotros solamente tenemos los 10 mandamientos que conocemos, el mandamiento de la caridad, que es el de Jesús, y tenemos los mandamientos que nos da la Iglesia. Pero luego tenemos consejos evangélicos, que es distinto. En cambio, los judíos tenían 700 y pico mandamientos, porque era una sociedad teocrática que vivía, todos lo regía, la siembra, las deudas, los préstamos, la esclavitud, los alimentos, y por eso era una ley tan extensa. Y por eso le decían a Jesús, a ver, de todas las leyes que hay, ¿cuál es la más importante? Y entonces Jesús dice,
hay dos y en eso se fundan todas las demás. Y para nosotros es igual. En estas dos se fundan todos los mandamientos, todos los consejos y todo lo demás. Lo primero que dice es: amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Hoy en día, otro problema añadido, presuponemos o creemos que amar a Dios es tener un sentimiento por Dios, y no es verdad. Es verdad que el amor, una parte se expresa en sentimientos, pero amar, y Jesús lo dijo muy claro, el que cumple mi palabra, ese me ama. No es el que me siente cerca, el que siente la presencia, el que siente gorgoritos por dentro, el que se siente a gusto, no, el que cumple los mandamientos. Si no los cumplo, aunque lo sienta, y hay gente que tiene una gran sensibilidad espiritual, pues aunque lo sienta, me estoy engañando, porque eso no significa que amo mucho a Dios. Son en las obras, cómo me porto, cómo cumplo, cómo hago las cosas. Imagínense ustedes una persona que dice que ama mucho a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, etcétera, pero cuando se enoja los insulta, los ofende, les falta el respeto, los lastima, los humilla, los agrede. Yo no dudo que tenga un sentimiento por esas personas, sí, pero una persona que ama no lastima, no humilla, no ofende, no hace daño. Y muchas veces inclusive se utiliza esa expresión de que es que como te quiero tanto, por eso me enojo contigo. No, enojarse o querer aconsejar o preocupar, de acuerdo, pero ofender, lastimar, dañar, nada que ver con el amor. Eso será soberbia, egoísmo, cualquier otra cosa, pero no es amor. Y cuando Jesús dice, amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, nos está diciendo que al final de cuentas todo nuestro ser, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, tienen que ir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Si no van de acuerdo, me estoy engañando. Hay gente que cree que un pecado es solamente cuando daño a un tercero, y no es verdad. El pecado es contra Dios, no contra el tercero. Hay gente que consume drogas y dice, es que no le hago daño a nadie. Estás ofendiendo a Dios porque estás atentando contra tu salud y por lo tanto sí estás pecando. Estoy haciendo tal o cual cosa y no le hago daño a nadie. Sí, estoy dañando a Dios. Y Dios cuando me da un mandamiento me dice, mira, estas son las reglas del juego. ¿Las tomas o las dejas? Y cada uno verá si las toma o las deja. No me obliga. Pero lo que yo no puedo pretender es que yo no cumplo, pero que Dios cumpla, que Dios me bendiga, que Dios me escuche, que Dios me proteja, que Dios esté conmigo, porque esto es una alianza. Yo cumplo, entonces el Señor cumplirá. Es ahí, ese es el secreto. Si yo en mi mente o en mi corazón condeno, critico, juzgo, señalo, desprecio, lastimo, eso en pensamiento. Si yo en mi corazón estoy ambicionando o deseando cosas que no me deseo el mal, quiero que a alguien le pase algo, quiero que perjudicar, quiero odio, estoy ofendiendo a Dios. Si yo hago algo con los terceros, por supuesto, se sobreentiende después de todo lo anterior. Y lo más grave, creo yo, en la situación en la que vivimos, es que esto nadie lo piensa. Casi siempre piensan, yo he cometido tal pecado, pero cuando ya es una cosa concreta, grosera, burda, y que sí será pecado, no digo que no, pero los de pensamiento, los de palabra, los de obra y los de omisión, ¿dónde quedan? Es que lo triste o lo peligroso es que ya ni siquiera tengo conciencia de pecado, de que estoy ofendiendo a Dios. Y cuando Jesús dice, el segundo es igual de importante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No los pone en la misma categoría. Dios es sobre todas las cosas, incluyéndome. Yo tengo que amar más a Dios que el amor que me tengo a mí mismo. Y por lo tanto, me niego por seguir a Dios. Y cuando me dice a tu prójimo, no me dice, tienes que amarlo como a Dios. No, simplemente cuando tú te amas, así ámalo. Es decir, cada uno de nosotros siempre buscamos nuestro bien. Si estoy cansado, descanso. Si estoy triste, quiero consuelo. Si estoy preocupado, quiero un consejo. Si estoy necesitado, quiero ayuda. Si me equivoqué, quiero el perdón, paciencia, comprensión. Pues Dios me dice, pues eso que sientes o que quieres para ti, aplícaselo a los demás. No lo dice a tu familia, no lo dice al que sea, al prójimo. Prójimo es próximo, a todos los que están junto a mí.
Hay personas que te dicen que a una persona no la perdonan porque no se lo merece. A ver, Dios no me dice, si se lo merece, lo perdonas. Si lo quieres, lo perdono. No, yo lo perdono porque Dios me lo pide. Y por amor a Dios y por cumplir con Él. Y por lo tanto, no se trata de que las personas lo merezcan o no lo merezcan, sean o no sean, actúen o no. Porque hay gente que te dice, es que yo cómo voy a amar a una persona que no conozco. ¿Le haces el bien? Sí. Entonces la estás amando con las obras. Pero si no le haces el bien, entonces no, aunque tengas mucho sentimiento. Nos hemos acostumbrado a movernos por lo que sentimos. Veo una escena triste o una escena preocupante y entonces sí actúo. Pero veo una escena que me deja indiferente, entonces no actúo. Es que yo, independientemente de que sienta o no sienta, tengo que actuar a hacer el bien. No solamente es evitar el mal, que ya es bastante, es que es hacer el bien, porque es lo que yo quiero que hagan conmigo. Yo quiero que me apoyen, me guíen, me orienten, me perdonen, y es lo que le pido a Dios. Fíjense ustedes el Padre Nuestro. Decimos en el Padre Nuestro al final, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense la frase, dice, yo le pido a Dios que me perdone porque yo ya perdoné. No digo, perdona mi pecado y a lo mejor quien se quite y tal vez perdone. Yo le digo que me perdone porque yo ya perdoné. Y siguiendo con esa idea, yo pido ayuda a Dios porque yo ayudo. Yo pido comprensión porque comprendo. Yo pido paciencia porque la tengo. Yo pido magnanimidad de corazón o cualquier virtud porque lo hago. Es una cosa, aquí se funda todo. Y es aquí donde cada uno tendríamos que estar revisando continuamente nuestra vida. ¿Cumplo con todo esto? A veces hay personas que dicen, es que es muy difícil. Sí, sí lo es. Complicadísimo. Pero es lo que me manda Dios. Y si me lo manda es porque se puede. Dios no me va a mandar una cosa que yo no puedo hacer. Por lo tanto, aquí no está si estoy cansado, si estoy de buenas, si estoy feliz, si estoy preocupado, si estoy enfermo. Dios me dice, quiero que cumplas esto. Él me dará la gracia, la fuerza o los medios para cumplirlo. Pero no vale decir, no, es que ahorita no porque estoy triste, estoy preocupado. Es que eso no es una razón o un motivo para no hacerlo. Tenemos cada uno que cumplir con lo que Dios quiere y con lo que Dios espera de nosotros. Y es ahí donde nos tendríamos que preocupar y realmente trabajar en nuestra vida. A lo mejor no son cosas graves, a lo mejor no son cosas que yo haya hecho una cosa malísima, pero cuánta crítica, cuánta dureza de corazón, cuánta ira, cuánto crítica, ya la dije, cómo juzgamos, cuánta vanidad, orgullo, avaricia, egoísmo, pereza, soberbia, ¿cuánto hay? Pues cada uno de ellos ofende a Dios. No voy a decir que todos son graves, porque no, tampoco sería una exageración, pero no porque sea grave o no, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, es que el pecado se evita. Yo no puedo decir, como esto no es pecado, no es pecado mortal, entonces sí lo hago. Imagínense un novio que queda con su novia y está pensando, si llego 1 hora tarde me va a volar, me va a cortar. No, pero si llego 45 nomás se enoja, pero al rato se le pasa. Pues entonces la voy a llegar tarde, que aunque si se enoje ya se le pasará. Pues a veces así nos comportamos con Dios. Es que todo el mundo lo hace, es que es normal. La ofensa es normal, el pecado es normal, la enfermedad es normal. No porque todo el mundo se contagie de algo, quiere decir que sea normal, es una enfermedad, como el pecado es una enfermedad del alma. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros pongamos los medios. Será difícil, nos costará mucho, tendremos que luchar y hacer muchas cosas, es cierto, pero siempre contaremos con la gracia y siempre podemos avanzar. Así sea. Creo en un solo Dios, poderoso, creador del cielo. Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen
y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por los profetas, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sí, gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz.
Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Que sus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Antes de despedirnos, algunas personas han preguntado si se va a volver a cerrar la iglesia. De momento no, de momento seguimos como estamos, pero con las medidas sanitarias. Si ya nos avisan del obispado o de gobernación que hay que cerrar, pues ya se les avisará, pero de momento todo sigue igual. Y también agradecerles la colaboración y la ayuda que nos están dando para el sanitizante, para Cloralex, etcétera, que ha sido de gran ayuda, y agradecerles y pedirles que si nos siguen colaborando.
Podemos ir en paz. La misa ha terminado.